Bien, bueno, yo soy Mario Paricio, como casi todos sabéis. El título de mi presentación es ese, hacia una conjunción impensable, aunque también cabría decir quizá mejor impensada que impensable, porque no es que no se pueda pensar. Lo que voy a hacer en mi presentación es poco más en realidad que explicar el título, que además, como yo creo que a más de uno nos ha sucedido, ha ido antes que la presentación. Entonces, no es el título de mi presentación, sino la presentación de mi título. Y también digo aquí que me valgo del libro de Brenet, que lo citaré bastante y más que nada me apoyo en él. Por otra parte, como decía, el título no tiene mucho misterio porque es mi intento de resumir en 4 palabras el gran comentario al de Ánima, que era más o menos el texto que servía de base aquí. Y mi exposición la voy a dividir en 3 partes, que será explicar hacia una conjunción por un lado, impensable por otro, y luego una pequeña conclusión, que además todo lo que diga ya ha salido aquí, acaba de salir en las 2 presentaciones anteriores y bueno, voy a intentar de profundizar en un par de cosas. Antes de lo de impensable, antes de lo de hacia una conjunción, vemos que es esto de impensable, que además no es más que la consecuencia inmediata de teorizar un intelecto separado. Como ya hemos dicho, parece que Averroes, aunque con muchos matices, le vaya llevando la contraria a Descartes, así que Descartes no es el primer anticartesiano, sino que podría serlo Averroes. Se dice mucho esto de que Descartes es el primer anticartesiano, pues no. Como decía, impensable no significa que no se pueda teorizar, sino que dicha conjunción, que además ha salido en la cita de Agamben, por cierto, que es el acceso al conocimiento para Averroes, no es fruto del pensar, por lo menos tal y como lo entendía Descartes. Como sabemos, Descartes crea una conciencia individual, dueña de sí misma y que es principio metafísico de todo lo demás. Pero lo que Averroes lleva a la contraria aquí a Descartes no es que sea principio metafísico el pensamiento, sino que sea individual, como ha quedado claro por otra parte. Al principio del gran comentario al de Ánima, dice Averroes: es necesario que no esté mezclado para que aprehenda todas las cosas y las reciba. Pues si estuviera mezclado, entonces sería un cuerpo, una potencia en un cuerpo, y si fuera una de estas, tendría una forma propia, la cual le impediría recibir una forma ajena. Dicho de otra manera, el intelecto es separado de todos y cada uno de los individuos humanos que son o tienen un cuerpo. Pero la cuestión es más compleja que simplemente decir que, dado que es separado, no es fruto del pensamiento, el inteligir. El individuo sí que cogita, pero el inteligir es obra del intelecto, a la que solo se puede acceder cuando se es su partícipe o súbdito. Me baso aquí en la distinción medieval que hace entre cogitar e inteligir Brenet, que hace Brenet entre cogitar e inteligir, que viene a decir algo así como que cogitar es algo así como la preparación para una posterior abstracción que tiene lugar en el inteligir. Cogitar vendría a ser la preparación de las intenciones imaginativas particulares o fantasmas para que de ellas, abstrayéndolas, el intelecto piense. Intelijo. Por decirlo literalmente con Brenet, sus objetos, los del cogitar, son los fantasmas. Ciertas determinaciones de estos fantasmas y su función especulativa consiste en preparar la abstracción conceptual a través del tratamiento de las formas fantasmadas. Esta abstracción se corona en la intelección, es decir, culmina en el pensamiento. Inteligir es entonces exclusivo del intelecto, potencia universal de lo que todos los objetos son inteligibles en acto y no en las formas singulares. Por eso yo digo que lo que parece es que hay algo contrario a Descartes, pero no porque Averroes niegue el cogito o el cogitar, sino porque en Averroes del cogitar no se sigue el inteligir, y así tampoco el sum. Después de, o habiendo sido separados, o siendo separados del sustrato, vuelvo a empezar.
Después de la preparación del sustrato del inteligir, que es la preparación de los fantasmas estos, quedamos vendidos a un intelecto que no es en nosotros. Entonces, dado que cogitamos, somos pensados. Los latinos antiaverroístas, aunque el anti cabría ponerlo entre paréntesis, demuestra Brenet precisamente en Averroes, los latinos averroístas, dice Brenet, que ven en Averroes una prefiguración psicoanalítica, mucho antes del tiempo. Ven un sujeto movido por algo incontrolable, no amo y por tanto no culpable, que esto además cabría remarcarlo, que culmina, y cito a Brenet otra vez, en un cogitor ergo non sum, es decir, soy pensado, luego no soy. Volviendo un poco, pero siguiendo. Lo que constata el cogitar es, de nuevo en Averroes, la imposibilidad del inteligir propia, de un inteligir propio. Ya que pensamos, podemos pensar que somos pensados, aunque esto mismo lo pensemos desde otro. En Descartes, dado que no hay una diferencia ontológica en general entre el cogitar y el inteligir, sino que en cualquier caso ocurren en mí y eso soy yo, la seguridad del el cogitar es la seguridad del inteligir en Descartes. Por eso puede decir Descartes que el cogito es la prueba de la razón, la prueba contra la locura. Pero Averroes, aunque leído por sus adversarios, pero no por eso menos Averroes, parece decir lo contrario. El cogitar crea un producto ya no trabajado por uno, sino por otro. Por tanto, quedamos a la suerte de un otro, desposeídos de mens. Vuelvo a citar a Brenet, que es claro, y dice: en Descartes, dice Foucault, si cogito no puedo estar loco. En Averroes, a la inversa, en tanto que cogito, estoy constantemente en riesgo de estar demente. Tendiendo hacia la inteligo, mi acto de pensamiento, como una carnada, se expone a otro. El cuadro de la noética averroísta es la amentia, la separación sustancial del intelecto y su peligro, la dementia, la recusación, la imposibilidad de acceder a la inteligo mediante el cogito. Y sigue. Yo que cogito, en tanto que cogito, puedo siempre estar demens, desgarrado de la racionalidad. Todo pensamiento, toda tentativa de pensamiento se encuentra penada por esta irracionalidad. El cogito es la antesala posible de la demencia, y no el cierre natural que por naturaleza lo excluye. Así, Averroes parece que conjuga un sujeto que, dado que piensa, alberga en él la posibilidad de no pensar por él, es decir, de acabar alienado. Y parece de nuevo que el cordobés se anticipa. Y además quiero poner de relieve que yo creo también que en el plano lógico acierta más que Descartes, porque de que cogito no se puede seguir que cogito lúcidamente. O sea, la prueba de que... O sea, lo que quizá podría probar que cogito es que podría no cogitar lúcidamente, no que lo haga. Hasta ahora, como decía, he tratado la parte impensable de mi presentación y ahora voy a lo de hacia una conjunción, que bueno, ya lo hemos dicho, pero... Antes de nada, quiero decir que, aunque lo trataré más adelante, siendo separado de la materia, por tanto, siendo separado del principio de individuación, el intelecto es uno, además de separado. Sigo. Lo de hacia una conjunción es una fórmula que está textualmente en el gran comentario, y voy a citar a Averroes, que dice: es evidente que cuando todos los inteligibles especulativos existan en nosotros en potencia, él mismo, el intelecto agente, estará unido a nosotros en potencia, y cuando todos los inteligibles especulativos existan en nosotros en acto, él estará entonces unido a nosotros en acto, y cuando algunos estén en potencia y otros en acto, él estará unido en parte sí y en parte no. Se dice que nos movemos hacia la conjunción. El intelecto es separado, como ya hemos dicho muchísimas veces, y por eso precisamente hemos de unirnos a él, y lo hacemos en el acto de inteligir, que es conocer las formas, es decir, unirnos a ellas. Unirnos a los inteligibles es unirnos al intelecto agente. Por tanto, el intelecto para Averroes es algo dado a cada ser humano solo en potencia y conseguido en acto mediante la conjunción con el propio intelecto.
Al unirnos con el intelecto agente, pero bueno, podemos decir con el intelecto, los inteligibles que nos han sido propios solo en potencia pasan a sernos propios en acto, es decir, propiamente propios, y al ser así, al llegar a esto, modifica nuestro propio ser, es decir, inteligir es un acto ontológico. Y de nuevo lo explica muy bien esto Brenet, con una cita que se parece, a mi parecer, bastante a la anterior de Agamben, que dice: pensar para Averroes significa para el individuo humano unirse al inteligible por medio de sus imágenes, de las cuales el inteligible es extraído, y al hacer esto, unirse formalmente al intelecto agente, productor del inteligible en acto. En cada acto del pensamiento, cada abstracción conceptual, la sustancia que es el intelecto agente, sustancia en un principio extrínseca, no me es ya extraña, como un actor externo, sino que deviene parcialmente mi propia forma, es decir, lo que me determina, me constituye en mi propio ser. Y cuando más pienso, dice Averroes, más me uno a él. Mientras más pienso, más el intelecto agente me informa. De suerte que el movimiento de apropiación científica tiene un alcance eminentemente ontológico. El pensador no solo aumenta su ciencia en sentido cognitivo, sino que progresa hacia la plena realización de una esencia de la cual el intelecto material, intelecto de la infancia, representa su estado incoativo. A esto último de cómo la conjunción nos constituye nuestro propio ser, volveremos un poco más adelante. De momento veamos que por otra parte la conjunción es doble, pues no solo nos unimos al intelecto, sino que, como ya se ha dicho, parece que nos unimos a toda la humanidad. Pues como decíamos, además de separado, el intelecto es uno. Bueno, el intelecto no confisca el saber en Averroes, sino que lo hace común a todos los seres humanos, pues como queda claro, aunque los antiaverroístas tachaban a Averroes de, entre otras cosas, de antirracionalista, los seres humanos son bien capaces de participar del intelecto. Pero que sean capaces de participar de un único intelecto es una dificultad que, como ya hemos dicho, el propio Averroes reconoce, con esto de la diferencia entre un único intelecto y múltiples individuos. Y ahí en sus adversarios, dice Brenet, además, cuando ven que Averroes reconoce esta dificultad, ahí dejan de leer. Bueno, como ya se ha dicho, esto sigo. Como venimos viendo ya, a mi parecer, además yo creo que es lo que hace Brenet, de lo que parece ser la debilidad de Averroes a ojos del antiaverroísmo surge su fuerte, y esto ocurre de nuevo. Y lo expone Brenet de la mano de Freud y del concepto polémico que no terminó de teorizar Freud, que es la telepatía. Por exponer muy brevemente la explicación que hace Brenet de Freud, o del concepto de Freud, parece que hay cierta convergencia de pensamiento entre los individuos de los grupos humanos, en sobre todo grupos más o menos primitivos, como un cierto modo originario de comunicación previo a los signos. Así dice Brenet: el monopsiquismo, en tanto que doctrina de las propagaciones generalizadas del pensamiento, es el recuerdo paradigmático del modo de comunicación de los hombres que hacen la multitud, una masa. Él reanima el logos de toda la humanidad agrupada, las comuniones de las multitudes, aun cuando atrás es al intelecto único, como pensamiento del alma colectiva, el que encontramos. Su verdadero sujeto no es el hombre, sino el conjunto de hombres como multitud psicológica. Y sigue un poco más Brenet y dice: en el monopsiquismo, afirman los antiaverroístas, los hombres se confunden, se despersonalizan, se identifican los unos con los otros bajo un control ilimitado de un intelecto trascendente que se tiene que adquirir y asimilar. Todos en libertad piensan la misma cosa, al mismo tiempo. Una misma onda hipnótica que los recoge y los suspende, que los hace oscilar. Es el lenguaje de los orígenes, diría Freud. Es la comunicación magnética y sublime de los grupos humanos. Es la lógica de la sociedad primera. Bien, para ir acabando y volviendo a lo de antes, esto de que inteligir es un acto ontológico, decíamos que el individuo aprehende en potencia todas las formas. Y si llega a hacerlo en acto, no solo lo hace cognitivamente, sino ontológicamente.
Pues en las formas podemos decir le va su ser, que además rizando el rizo, por ser su potencia más alta, ser parcialmente las formas, es su ser más propio. De esta manera, capaz de ser parcialmente las formas, dice Averroes, un poco después de la cita anterior de Averroes, dice: así, pues, según este modo, el hombre, como dice Temistio, se asemeja a Dios en esto, que es en cierto modo todos los entes y los conoce en cierto modo, pues los entes no son otra cosa sino su ciencia, y la causa de los entes no es otra cosa sino su ciencia. Cuán admirable es este orden y cuán extraño este modo de ser. La ciencia es la causa de los entes, dice Averroes, y así el filósofo no solo queda asombrado al caer bajo la mirada de este intelecto, sino que él mismo se convierte en esto tan magnífico. Pero a la vez que se reconoce cómo y en este intelecto, lo hace como absoluta contingencia, pues nada él cuenta. La filosofía, a la par que eterna y absoluta, que el propio Averroes dice que la filosofía no podría acabar mientras la humanidad siga viva, no cuenta nada, además, pues con el individuo está siempre desvaneciéndose la filosofía. El individuo corre inexorablemente a la nada, pero una nada que es todo, y esa nada, dice Brenet, y en esa nada siente la satisfacción de ser con todo. La satisfacción de ser con todo. Eroticidad de la materia anónima. Y vuelvo a citar a Brenet por concluir con esto, acabando también así con el libro de Brenet. Y dice, recordando a la famosa conferencia de Sartre, dice: principio típicamente averroísta, la persona no cuenta, nadie se haya justificado por ser una persona en particular, no hay elegidos, lo que importa es la especie, la permanencia supraindividual del inteligible en acto, la cual no pide nada más que la sucesión ininterrumpida de cuerpos humanos cualesquiera que estos sean. El hombre ha muerto, viva el hombre, este segundo en mayúscula. Esto es lo que se escucha en la eternidad del intelecto, y en ese grito la demoníaca eroticidad de la materia anónima. Es decir, el placer de ser nada y sustrato del todo. Además, con esto de que no hay elegidos, también recuerda a lo de la posible... que pueda ser que Averroes esté poniendo por encima el conocimiento del vulgo por sobre el de los cultos, pues esto de que no hay elegidos, pues eso. Y ya un par de conclusiones. Algo que me recordaba, pero que es evidentemente muy tentativo. A mí el movimiento que hace Averroes llega a pensar el intelecto como separado, leyendo a Aristóteles bien, pero fruto de intentar pensar el intelecto como intelecto. Y yo creo que esto es lo mismo, aunque esto es raro de decirse, que hace Husserl. Porque yo creo que Husserl, aunque sabemos dónde acaba, para comenzar la fenomenología lo que quiere pensar es la conciencia pura, dice. Bueno, además también se supone que la fenomenología lleva a la superación de la distinción sujeto-objeto, como yo creo que podría llevarnos también el intelecto averroiano. Y por último, aunque no es nada de nuevo que no se haya dicho ya, no nos podemos entender sin Averroes, y es también un poco lo que decía Dani, no sé hasta qué punto a favor o en contra, pero bueno. Y no solo porque intentemos hacer filosofía, es decir, no solo porque Averroes sea una parte fundamental de nosotros en tanto que filósofos o historiadores de la filosofía, sino también porque al ser hijos de la modernidad, o lo que es lo mismo, como dice Pablo, ateos cristianos, bueno, que somos eso, y nos hemos construido negando lo otro. Pero lo negado no es destruido, es reprimido, como dice precisamente Brenet, y su carácter de otro queda o siempre ha estado desabsolutizado. Hemos hecho extraño lo que nos resultó familiar, pero sigue recorriéndonos, como fantasma, pero no solo como fantasma. Intuitivamente somos cartesianos, y precisamente por eso nos apela hoy Averroes. No porque esté ahí como lo meramente negado, sino porque al creer que somos, o por lo menos que hemos sido su contrario, también somos Averroes. Ahí está.